En este video se explican las funciones trigonométricas, cómo obtener cada una de ellas de acuerdo al cuadrante en el que se encuentra el ángulo. Bienvenidos. Entonces, para definir las funciones trigonométricas tenemos un triángulo rectángulo como el de la figura. Observamos que tenemos un ángulo recto y aquí otro par de ángulos, X y Y. Si yo quiero las funciones trigonométricas de X, las tenemos aquí. El seno de X será el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. La hipotenusa de un triángulo es el lado más largo. El cateto opuesto de un ángulo pues es el que está al otro extremo. Si yo tomo el ángulo X, entonces su cateto opuesto será el que está al otro extremo, este. En cambio, si yo tomo el ángulo Y, el cateto opuesto será este. Entonces, en este caso, yo voy a tomar como referencia el ángulo X. Entonces, el cateto opuesto será la vertical y el cateto adyacente es el que está junto al ángulo. Por lo tanto, el seno es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. El coseno es el cateto adyacente dividido en la hipotenusa. La tangente, cateto opuesto dividido en cateto adyacente. La cotangente, cateto adyacente dividido en cateto opuesto. La secante, la hipotenusa dividido en el cateto adyacente. Y la cosecante, la hipotenusa dividido en el cateto opuesto. Entonces vamos a realizar algunos ejemplos. Tenemos que el coseno de beta es un medio. Hallar seno de beta y tangente de beta sabiendo que beta está en el primer cuadrante. Esa información, ¿para qué nos sirve? ¿En qué cuadrante está? Nos sirve para determinar el signo de el seno, coseno, tangente, lo que tengamos. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano. Recordemos, el plano tiene 4 cuadrantes que se ordenan de la siguiente manera. Este será el primer cuadrante, este es el segundo, este es el tercero y finalmente tenemos el cuarto. En este problema tenemos que el ángulo está en el primer cuadrante, entonces lo vamos a dibujar. Tenemos que beta se encuentra acá, en el primer cuadrante. Entonces dice que el coseno es un medio. Yo dije que el coseno era el cateto adyacente, entonces el cateto adyacente de este triángulo es la base, entonces la base mide 1, dividido en la hipotenusa. Entonces dijimos que aquí era la hipotenusa 2. ¿Cómo podemos hallar el tercer lado, el lado opuesto? Entonces vamos a llamar este el cateto opuesto. Para obtenerlo utilizamos el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras nos dice que cualquier cateto, en este caso el cateto opuesto, será la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. En este caso la hipotenusa es 2 al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, 1 al cuadrado. Entonces resolvemos y obtenemos que el cateto opuesto es igual 2 al cuadrado, 4, menos 1 al cuadrado, 1 por 1, 1. 4 menos 1, 3. Entonces el cateto opuesto será raíz de 3. Una vez tenemos todas las medidas del triángulo, podemos hallar todas las funciones trigonométricas. En este caso solo nos piden el seno y la tangente. Entonces, el seno de beta. El seno será el cateto opuesto, lo que acabamos de hallar, raíz de 3, sobre la hipotenusa. La hipotenusa es 2. Listo, tenemos el seno. Ahora, la tangente. La tangente, miramos acá en esta tablita, es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. Cateto opuesto, raíz de 3, dividido en el cateto adyacente, 1. Todo número dividido en 1 del mismo número, entonces la tangente será raíz de 3. Y con eso terminamos el problema. Ahora, si en un triángulo rectángulo uno de sus ángulos está en función de coseno de alfa raíz de 3 sobre 2, calcular las demás funciones trigonométricas teniendo en cuenta que alfa se encuentra en el cuarto cuadrante. Vamos a dibujar ahora los cuadrantes. Nos dicen que alfa se encuentra en el cuarto cuadrante, entonces alfa recorrerá primero, segundo, tercero y quedará por acá en el cuarto. No sé en dónde y pues no me interesa. Pero entonces, como yo necesito el triángulo, lo voy a dibujar ahí en el cuarto, o sea, que será este ángulo. Cuando ya lo tengo, entonces vamos a verificar. Coseno es raíz de 3 sobre 2. Entonces, coseno era cateto adyacente. El cateto adyacente es este lado. Entonces, raíz de 3 dividido en la hipotenusa. Entonces, la hipotenusa será 2. La hipotenusa de este triángulo es 2. Vamos a calcular el cateto opuesto. Entonces, aplicamos el teorema de Pitágoras y obtenemos que el cateto opuesto es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado. 2 al cuadrado menos el otro cateto al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado. Entonces, el cateto opuesto será 2 elevado al cuadrado, es 2 por 2, 4, menos raíz de 3 elevado al cuadrado. Como esto está al cuadrado, se va con el 2
y me queda 3. Entonces sería 4 menos 3, 1. Entonces este lado mide 1. Ya tengo todas las medidas, entonces ya puedo hallar todas las funciones trigonométricas. Entonces vamos a iniciar con el seno. El seno es el cateto opuesto dividido en la hipotenusa. Entonces miren, el cateto opuesto, ¿por qué importa en qué cuadrante está? Porque recordemos, las X hacia la derecha son positivas y las Y hacia arriba son positivas. Hacia abajo serán negativos y la X hacia la izquierda será negativo. Por lo tanto, este lado del triángulo va hacia abajo, entonces este es menos 1. Cateto opuesto menos 1 sobre la hipotenusa. La hipotenusa vale 2. Vamos con el coseno. Bueno, el coseno ya está, raíz de 3 sobre 2. Ahora la siguiente, la tangente. Tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces será menos 1 sobre cateto adyacente raíz de 3. La siguiente, la cotangente, que es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Entonces el cateto adyacente es raíz de 3 sobre el cateto opuesto menos 1. Entonces quedará negativo. La secante. Entonces la secante es la hipotenusa sobre el cateto adyacente. La hipotenusa es 2 sobre raíz de 3. En este caso es positiva porque raíz de 3 va hacia la derecha y pues la hipotenusa siempre es positiva. Y la cosecante, bueno, aquí me faltó el ángulo de alfa, es igual. La hipotenusa 2 sobre el cateto opuesto, sobre menos 1, entonces queda negativa. Al realizar la división, todo número dividido en 1 da lo mismo, entonces quedaría menos 2. Y ya tenemos todas, seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. En este ejercicio averigua la tangente, cotangente y cosecante del ángulo alfa considerando que pi menor que alfa menor que 3 pi medios y el seno de alfa es menos raíz de 3 sobre 2. Entonces iniciamos nuevamente con el plano cartesiano para identificar el cuadrante. Aquí nos dice implícitamente en qué cuadrante está. Nos dice que el ángulo alfa es pi menor que alfa. ¿Qué es pi? Pi transformado en grados es 180 grados, o sea que el ángulo será mayor a 180. 180 es todo el plano, o sea, este plano. Luego alfa es menor que 3 pi medios, menor que 270. Al llegar aquí a este eje, todo esto es 270, o sea que el ángulo está en el tercer cuadrante. Está por ahí en algún lado. Entonces yo necesito crear mi triángulo. Entonces el ángulo será este. Y tenemos que el seno es menos raíz de 3 sobre 2. El seno es el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto del ángulo este, miren, va hacia la izquierda, entonces será negativo, menos raíz de 3. Dividido en 2 y 2 es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa vale 2. Necesitamos el cateto adyacente, entonces utilizamos el teorema de Pitágoras. Y decimos que el cateto adyacente será la hipotenusa al cuadrado. La hipotenusa vale 2, 2 al cuadrado, menos el lado opuesto, el otro lado, al cuadrado, raíz de 3 al cuadrado. Resolvemos y obtenemos raíz de 2 al cuadrado. 2 por 2, 4, menos, aquí sucede lo mismo que en el anterior, raíz de 3 con el cuadrado se van y me queda solo 3. Entonces quedaría 4 menos 3, 1. Raíz de 1 es 1. Entonces aquí el 1, como va hacia abajo, también será negativo. Necesitamos la tangente. Entonces la tangente de alfa será, la tangente es el cateto opuesto dividido en el cateto adyacente. El cateto opuesto menos raíz de 3 dividido en el adyacente menos 1. Menos por menos, más. Entonces queda raíz de 3 sobre 1. El 1 no lo coloco porque nos da lo mismo. Entonces la tangente será simplemente raíz de 3. La cotangente. Entonces, para la cotangente tenemos que es el cateto adyacente dividido en el cateto opuesto. Menos 1 dividido en raíz de 3. Menos por menos más, entonces me quedaría 1 sobre raíz de 3. Y la cosecante entonces será la hipotenusa sobre el cateto opuesto. La hipotenusa es 2 sobre el cateto opuesto que vale raíz de 3, menos raíz de 3, entonces me quedaría negativo. Y con eso terminamos el problema. Obtuvimos tangente, cotangente y cosecante. Si les ha gustado el video, no olviden dejar su like. Me motiva mucho a crear contenido de calidad.